Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Abren nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Y vamos a leer versículo 16. 16. El último de los 12 escogidos por Cristo. Lucas 6, 16. En realidad leamos toda la lista. Dice que Jesús escogió, versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Desde el comienzo de la Biblia y por todo el Antiguo Testamento han habido personas malvadas sobre la tierra, personas muy malvadas sobre la tierra. Recordamos en Génesis 4 a Caín, que mató a su hermano Abel. Y el apóstol Juan escribe en 1 Juan 3:12 y dice, ¿por qué causa lo mató? Porque Caín era del maligno. Y Caín aborrecía a su hermano. Y sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces lo mató. Los hermanos de José lo aborrecían, lo querían matar, se querían deshacer de él. Pero no lo mataron y lo terminaron vendiendo. Y luego van al padre y le dicen, tu hijo murió, tu favorito. Y lo mataron unas fieras, unas bestias. Y vemos que Dios usa este mal para bien. Dios usa este mal para traer a todo Israel a Egipto. Acab, el rey de Israel que se casó con Jezabel, ¿recuerdan? Y Jezabel era la hija de Et-Baal. Y Jezabel adoró a Baal. Y Jezabel llevó a Israel a adorar a Baal. Y Jezabel provocó al Señor y mató a los profetas del Señor. Y quiso matar a Elías, el profeta del Señor. Después hay una narración allí que quiere la viña de Nabot y termina matando a Nabot y tomando su viña. Y Dios dijo, vos vas a morir y vas a ser comida por perros. Ni siquiera vas a tener una sepultura. Y ella fue una mujer aborrecible, una mujer despreciable, una mujer que llevó a judíos a la idolatría y la inmoralidad. Y luego nació su hija, la hija de Acab y Jezabel fue Atalía, y Atalía fue tan despreciable y malvada como Jezabel misma, y ella exterminó a la descendencia real de Judá, y ella se estableció como la reina sobre Israel. Y Amán, ¿recuerdan a Amán que vimos el año pasado? Que él quería eliminar a todos los judíos. ¿Y por qué? Porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Y le construye toda una horca para matar a Mardoqueo y va a matar a todos los judíos. Irónicamente, él muere colgado de su propia horca. Y podríamos seguir, porque a través de todo el Antiguo Testamento hay hombre tras hombre, mujer tras mujer, despreciable y abominable ante Dios. Pero hermanos, ninguna persona en la historia del mundo supera a Judas. Ninguna. No hay nadie más despreciable. No hay nadie más malvado. No hay un acto más malicioso o deplorable que el acto perverso de Judas contra Cristo. No hay persona que ha derrochado su vida tal como Judas lo ha hecho. Un hombre que lo tuvo todo. Un hombre escogido entre cientos y miles de discípulos para ser uno de los 12. Un hombre que caminó con Jesús, que anduvo con Jesús, que estuvo cerca de Jesús. Un hombre que vio los milagros y las sanidades de Jesús. Vio a Jesús parar el mar con solo el sonido de su voz. Vio a Jesús echar fuera demonios. Vio a Jesús dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer caminar a los paralíticos. Vio a Jesús extender su amor y su misericordia hacia todos, hacia los leprosos excluidos de la sociedad.
hacia los recaudadores de impuestos, los peores de la sociedad. Judas escuchó a Jesús predicar el Evangelio. Judas escuchó las enseñanzas de Jesús. Judas escuchó las advertencias de Jesús. Advertencias sobre el orgullo, advertencias sobre la avaricia, advertencias sobre el dinero y sobre todas las cosas, advertencias sobre la condenación eterna de todo aquel que rechaza al Mesías. Lo escuchó por 3 años. Por 3 años anduvo con Cristo, el creador del mundo, el salvador del mundo, el rey de reyes y señor de señores, y al final de los 3 años lo despreció todo, absolutamente todo, rechazando al Salvador del mundo. Y comete la traición de todas las traiciones. Entrega al Hijo del Hombre a la muerte. Judas es el desprecio más grande de la historia humana. Es el hombre más digno de lástima que haya existido. Un autor lo dice así: es el fracaso más colosal de toda la historia de la humanidad. Cometió el acto abominable o más abominable que se pudiera cometer. No hay persona más miserable como Judas, ninguna. Y no hay acción más detestable y malvada que la que hizo. Es el hecho más horrendo desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Ningún acto se asemeja a lo que él hizo. De todos los hombres, cometió el acto más espantoso y aterrador y horrendo y cruel que se haya podido cometer. Nada en este mundo se compara a lo que hizo Judas. Nada. Y su caída es la tragedia más inconmensurable que el mundo haya conocido. Él es peor que Hitler. Él es peor que los miles de abortos que vemos hoy en día. Él es peor, y lo que ha hecho es peor que cualquier robo o abuso o tortura o asesinato. Judas traicionó al Hijo del Hombre. Judas traicionó al Hijo de Dios sin mancha, santo y sin mancha. Judas traicionó al Hijo de Dios perfecto en esencia y en todo su ser. Al Creador, al sustentador del universo, a quien vino a dar su vida por pecadores como él. Lo traicionó. Y su historia es trágica. Es la historia más trágica que el mundo haya escuchado y es acerca del hombre más malvado que el mundo haya conocido. Este es Judas, el traidor. Vamos a ver 4 características acerca de este hombre Judas. Lo primero que vamos a ver es la elección de Judas. La elección de Judas. Judas es el último de los 12, pero cuando examinás realmente nunca fue de los 12. Su nombre es, aquí en el texto, Judas Iscariote. Iscariote habla de la región de la cual él viene. La palabra Ish en hebreo es hombre y la palabra Keriot es el nombre de un pueblo que está en el sur de Judea. Él es el hombre de Keriot. Y según sabemos, él es el único hombre que no es de Galilea. Tal como los otros 11 creemos que todos son de Galilea. Fue un extraño desde el principio. Él no tiene un hermano entre los 12. Él no es un pescador como muchos de los 12. Él viene de lejos como un extraño y termina su vida lejos como un extraño, lejos de Cristo y lejos de los discípulos. No hay mención de su llamado más allá de las listas en las cuales aparecen los 3 evangelios. Ningún evangelio habla de cuándo comenzó a seguir a Cristo. Nunca se dice que dejó todo y siguió a Cristo. Nunca se demuestra una afirmación que él hace acerca del Mesías. Y a diferencia de todos los demás discípulos, él fue escogido como discípulo, pero no fue escogido para salvación. Probó la misericordia de Dios, probó la bondad del Señor, ministró por causa del Señor, lo vamos a ver en Lucas 9, pero nunca conoció al Señor. Nunca conoció al Señor. Su nombre, como lo ven allí, es Judas. Jehová guía. Un gran nombre. Un nombre hermoso. Un nombre que exalta a nuestro Dios. Pero un nombre que ha llegado a ser una desgracia. ¿A cuántos Judas conocés vos? Que no sean ni perro ni gato, ¿no? Quizás hay alguno así. Pero una persona. ¿Conocés alguno? Yo no conozco ninguno. ¿Qué padre le pondría a su nombre Judas? Y vemos que su nombre significa Jehová guía, pero irónicamente fue la persona más guiada por Satanás en la historia del mundo.
En todas las listas, lo pueden ver acá, él aparece último, siempre último, menos en Hechos, donde ni siquiera aparece. Es borrado directamente de la lista de los 12. En cada lista que aparece se dice algo de él. En Mateo 10:4 y Marcos 3:19 lo llama Judas el que lo entregó. Judas el que lo entregó en esos dos pasajes. En Lucas 6:15 directamente dice Judas el traidor. Judas el que llegó a ser el traidor. Y tanto Mateo como Marcos como Lucas, cuando mencionan a Judas en la lista de los 12, es la primera vez que lo mencionan en todo su escrito y quieren que sepas una cosa acerca de él. ¿Sabes qué es? Es el traidor. Es el que entrega a Jesús. Los tres dicen lo mismo. Hay una cosa que tenés que entender acerca de este hombre y que lo sepan por toda la historia. Él es el que entrega a Jesús. Él es el traicionero. Pero Juan, a diferencia de estos tres evangelios, no nos da una lista. Vayan a Juan 6. Juan no nos da una lista de los 12. Entonces vamos a Juan 6 y vamos a ver cómo se presenta a Judas cuando se habla de él por primera vez en el evangelio de Juan. Entonces miramos en Juan capítulo 6 y vamos a estar comenzando en versículo 60. No voy a leer todo este pasaje, vamos a ir viendo distintos versículos. Pero Jesús está enseñando, nos dice versículo 59 de capítulo 6, en la sinagoga de Capernaum. Y él está enseñando acerca de él siendo el pan de vida y el agua de vida y que tienen que comer de él y tomar de él. Está predicando el evangelio, ¿sí? Está predicando el evangelio de sí mismo para salvación. Y versículo 60 nos da la reacción de los discípulos más amplios, que es la reacción de lo que nosotros vemos normalmente cuando predicamos el evangelio. Dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús está predicando y un montón de discípulos dicen, no, esto es muy duro, chao, no te seguimos más. Pero los discípulos de él que conocemos bien sí lo siguieron. Miren versículo 67. Jesús dice a los discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dice, nosotros no tenemos a dónde ir, nosotros hemos creído, hemos puesto nuestra fe en ti, nosotros te seguimos a ti, tú eres el Salvador, tú eres el Santo, tú eres el Mesías, el que esperábamos. Entonces Jesús le dice, sí, ustedes creyeron porque yo los elegí. Versículo 70. Él les pregunta, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y miren esto, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Yo escogí a ustedes. Yo escogí a ustedes para salvación, pero no a todos. No a todos. No a Judas. No al que lo entregaría. Judas no es un creyente. Judas no es un hijo de Dios. Judas no tiene la vida eterna. Miren lo que dice 64 sobre Judas. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, dijo Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. ¿Qué dice sobre Judas? Es el traidor. ¿Qué dice versículo 70? Es un diablo. ¿Qué dice versículo 71? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, por si no sabés, ¿no? Este Judas, el hijo de Simón, el Iscariote, porque este es uno de los 12 que lo iba a entregar. Judas es el traidor, un diablo, el que lo iba a entregar. Entonces Juan te pone todo el paquete en un pasaje. Este es Judas. Pero Judas no abandona al Señor acá. No lo abandona, lo sigue de cerca. Hay algo en Judas que de Jesús que le apelaba, que él quería estar cerca de Jesús. Entonces no lo abandona. Pero no es uno de los escogidos. Y lo vamos a ver. Él es un diablo. Es un diablo. Es la maldad y la escoria del mundo. Y así lo presentan los 4 evangelios. Mateo y Marcos dicen el que lo entregó. Lucas dice el que lo traicionó. Y Juan dice el traidor, un diablo, el que lo entregaría. Entonces no podemos llegar al final de la vida de Judas y decir, es un creyente que cometió un error.
No. Judas es un diablo. Eso no es un creyente que cometió un error. Judas es hijo del diablo, haciendo la obra misma del infierno. Ese es Judas. Y Jesús aún lo llama en Juan 17:12, cuando ora al Padre, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Entonces quizás te haces esta pregunta, es la pregunta que yo me hacía en la semana. Si Jesús está escogiendo a sus discípulos y Judas es el traidor, ¿por qué escoge Jesús a Judas? ¿Por qué escoge Jesús a alguien que lo entregaría? ¿Por qué escoge a Jesús a Judas sabiendo que Judas es un diablo? ¿Por qué? Excelente pregunta. Y hay que pensar acerca de eso. Porque Jesús no escogió a sus discípulos así nomás. Recuerdan que Jesús pasó toda la noche en oración. Es la única vez en todo su ministerio que nos habla de que pasa absolutamente toda la noche en oración. Y en oración a solas con el Padre, buscando la voluntad del Padre. Entonces lo que Jesús escoge está sometido a la voluntad de Dios. La elección de Jesús es la elección de Dios. Y parte de su elección es Judas. Es Judas. Pero ¿cómo puede ser que eligiera a Judas? ¿Por qué elegirías a Judas? Hermanos, porque fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios. ¿A qué vino Cristo a hacer? A morir en la cruz. A dar su vida por los hombres. Cristo vino para ser el Salvador del mundo, tomando el pecado del mundo y la ira de Dios sobre él. Y Dios así lo determinó que Judas sería el que lo entregaría. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo, Dios ya determinó que Judas sería el que entregaría a Cristo. Es así. Fue decretado. Si están en Juan 6:64 todavía, dice allí, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Esta palabra principio es exactamente la misma palabra que se usa en Juan 1:1. ¿Recuerdan lo que dice ahí? En el principio era el verbo. Bien, en el principio Jesús sabía que Él lo iba a entregar. Desde antes de los tiempos Jesús ya sabe, este es el que me va a entregar. Este es el que lo va a hacer. De igual manera lo voy a escoger. Entonces ya está decretado de que Judas va a ser el traidor. Entonces nos hacemos otra pregunta. Quizás pensamos entonces, ¿Judas es libre de su condenación? ¿No? O sea, el tipo nace y su fin ya está decretado. Entonces, ¿él es libre de su condenación? O sea, podemos decir, Judas traiciona a Cristo. Judas lleva a Cristo a la muerte. Judas es usado por el diablo para matar a Jesús. Entonces, Judas es una víctima. No, Judas no es una víctima. Cristo lo escogió con el propósito de entregarlo. Cristo ya sabía que Él lo iba a entregar. Él mismo lo dijo. ¿Pero Judas es inocente? No, absolutamente no. ¿Qué enseña la Escritura? ¿Qué enseña la Escritura sobre la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro lado? Y quiero que sepas que cuando termino de hablar de esto no lo vas a entender por completo, porque no podemos. Pero eso no significa que no es verdad, porque es lo que la Biblia enseña. ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? Escuchen, dice, hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Por qué fue entregado Jesús? O lo digo así, ¿quién determinó matar a Jesús? El Padre, Dios. Dios planeó de antemano, voy a mandar a mi hijo y va a morir por los pecados del mundo. ¿Pero quién lo mató? Dice Pedro en la misma oración, después del previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y luego dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Otro día en el templo, en Hechos capítulo 3, dice que ustedes entregaron y repudiaron a Cristo. Ustedes repudiaron al santo y justo. Ustedes dieron muerte al autor de la vida. Y después dice, pero no se preocupen porque lo hicieron por ignorancia. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo debía padecer. Entonces, ¿quién determinó matar a Jesús? Dios. ¿Quién es responsable por matar a Jesús? Los hombres. Los hombres. Son responsables por llevarlo a la muerte. Dios ordena todas las cosas y el hombre lleva a cabo el plan predeterminado por Dios al pie de la letra, pero el hombre es libre en su acción y responsable por su acción.
Y aquí se ve la soberanía predeterminada de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, Dios determina todas las cosas y determinó desde antes de la fundación del mundo que Judas va a traicionar a Cristo. Jesús, al escogerlo, ya sabe. Este es el que me va a entregar. En Juan 6:64 lo dice, ya lo leí. Pero Él es responsable. Mateo 26:24 dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. O sea, ya se escribió de Él. Antes que Judas nazca ya se profetizó acerca de Él. Se dijo que Él traicionaría a Cristo. Y así lo hará. No hay alternativa para este hombre. No puede hacer nada diferente. El fin de Judas ya está escrito. En Juan 13, si quieren mirarlo, si están ahí cerquita, en Juan 13:18, después de que Jesús le lava los pies a los discípulos, Él cita un salmo, el Salmo 41:9, demostrando que esto ya se escribió en los salmos. Dice, no hablo de todos ustedes, Juan 13:18, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Y versículos más tarde, en versículo 26, Él moja el pan y se lo da a Judas. Y Judas sale y lo entrega. Jesús está citando el salmo que se ha escrito acerca de Judas. Él es el traidor. Entonces, por un lado, Dios actúa de acuerdo a su plan predeterminado con Judas, pero por otro lado, hagámonos esta pregunta. ¿Judas fue obligado a traicionarlo? ¿Alguien estaba detrás de él torciéndole el brazo, diciendo traiciona a Jesús? Y Judas dice, no, yo no quiero traicionar a Jesús, yo amo a Jesús, no puede ser, pero bueno, si se decretó eso de mí, lo tengo que hacer. No, Judas es responsable por su acto abominable de traicionar al hombre, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Judas no es una víctima, Judas busca su propio fin. Nadie lo obligó, nadie le torció el brazo. Nadie lo forzó a traicionar a Cristo. Él actuó según su codicia. Él actuó según su abominación. Él actuó según sus deseos y sus pasiones y su carne y su naturaleza. Según él deseaba. Él hizo lo que él anhelaba. Nadie lo obligó. Un autor dice así, él actuó libremente y sin presión externa. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la traición de Judas fue predeterminada por Dios, pero al mismo tiempo Judas es responsable por sus acciones? Parece una contradicción, pero no es una contradicción. La soberanía de Dios y la acción impía de Judas ocurren de manera perfecta en el plan eterno de Dios. Spurgeon nos ayuda con esto, dice esto, escucha, esto es fascinante, dice así, si encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado, eso es verdad. Y si encuentro en otra escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones, eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. ¿Sabes por qué no lo puedo entender del todo? Porque soy hombre, soy finito. No soy Dios el infinito. Pero es verdad, es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre Judas? El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces vos decís, bueno, pero ahí dice escrito, ahí no dice determinado. Bueno, vamos a ver el pasaje paralelo. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Jesús irá a la muerte. Esto es un hecho. Pero ay de aquel juicio sobre la persona que entrega al Hijo del Hombre. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Es el que reina. Al que entrega al que le fue dado dominio y gloria y reino, al que entrega al que todos los pueblos le servirán y todos le adorarán y toda lengua confesará, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dice, juicio sobre él, ay de aquel. Y su eternidad es la eternidad más oscura que una persona podría experimentar.
Todos en el infierno van a sufrir, pero nadie va a sufrir como Judas. Su decisión y su acción los llevan a un fin abismal de muerte eterna. Un fin, su propio fin es juicio eterno. Su fin es separación de Cristo para siempre, por los siglos de los siglos. En culpa, en remordimiento, en sufrimiento, en tormento, en tortura, sin fin, para siempre, por toda la eternidad, separado de Cristo, habiendo traicionado a Cristo. Pero sabés que Judas no es el único responsable por sus acciones. Vos también lo sos. Vos también lo sos. Dios ha predestinado quién va a ser salvo. Dios ha determinado quién tendrá vida eterna. Sí, lo ha hecho. La Biblia lo dice muy claramente. Pero la Biblia dice que vos debes creer en Cristo como tu Salvador. Vos debes creer en Cristo. Vos debes reconocer tu pecado. Vos debes humillarte ante Cristo. Vos debes poner tu fe en el Señor. Entonces vemos que, por un lado, todo el que cree es porque Dios lo ha determinado. Miren, por ejemplo, aquí, Hechos 13:48. Yendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? Ni uno más ni uno menos. Pero el que rehúsa creer en Cristo tiene condenación. Miren esto. El que cree en el Hijo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué es condenado? ¿Porque Dios no lo ha escogido? ¿Qué dice el versículo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que es salvo y cree en Cristo es porque Dios lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Todo el que va al infierno es porque ha rechazado a Cristo. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es salvo? ¿Qué dice? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quién es salvo? El que le recibe. ¿Quién es el que le recibe? El que cree en su nombre. Entonces, aún para mí no debe ser, ¿seré elegido? No, es, ¿he creído en Cristo? Porque si he creído en Cristo, soy salvo. ¿Pero cómo es salvo? Próximo versículo. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De Dios. ¿Cómo soy salvo? Por la voluntad de Dios. Soy salvo por creer, pero es por la voluntad de Dios. No es algo que yo hice, es algo que Dios hace en mí. Es porque Dios lo ha determinado. Entonces, si vos rechazás a Cristo, no tenés excusa ante Dios en el juicio final. Tu fin es muerte eterna, pero si vos creés en Cristo, la promesa es vida eterna. La promesa es vida eterna. Pero esto no solo es verdad para el incrédulo, esto es verdad para el creyente. Lo mismo es verdad en nuestra vida espiritual. Dios ha determinado todo lo que yo voy a hacer. Es así, es simple. Y es algo que no puedo comprender con mi mente finita. Pero sabés que cada día vos decidís y sos responsable por tus acciones y decisiones. Cuando vos te vas a levantar a la mañana y decís, quisiera hacer esto, pero bueno, Dios me está llevando para acá a hacer este pecado. No, vos decidís lo que querés hacer. Nadie te dice lo que tenés que hacer. Entonces no tenemos excusa ante Dios. Vos decidís lo que harás con tu vida. Vos decidís lo que harás con tu tiempo. Vos decidís lo que harás con tus decisiones y tus acciones. Vos sos responsable por cada decisión que tomás. No podés decir al final del tiempo, Dios, vos determinaste esto y así fue. No. Vos determinás cada acción que tomás y sos totalmente responsable por 100% de tus acciones. Por todas. Entonces Judas es responsable por sus decisiones. Volvemos allí a Lucas 22:22, que dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Un autor dice así, Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni coacción de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. No hay contradicción. No hay contradicción. Esto no es solo así con Judas, es así en toda la historia del mundo. Entonces, ¿por qué eligió Cristo a Judas? ¿Por qué eligió a Judas? Porque fue el plan perfecto de Dios.
Porque desde el principio Dios escogió que Judas sería el traicionero, el que lo iba a entregar. Y Dios Padre, Dios Hijo, escogen a Judas. Entonces esa es la lección de Judas. Segundo, vemos la hipocresía de Judas. La hipocresía de Judas. Y su hipocresía, la cual él es un hipócrita experto, su hipocresía se ve en dos escenas. La primera escena está en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vayan allí. Estamos a 6 días de la Pascua. Jesús se está preparando para ir a la cruz. Judas ha estado con Jesús ahora por 3 años. Su insatisfacción está creciendo. Se está cansando de Jesús. Odia cada vez más a Jesús. Está cansado de seguirlo y no tener lo que él está buscando. Y en este momento Jesús va a la casa de Lázaro, que si estamos siguiendo el Evangelio de Juan, en Juan 11 resucitó a Lázaro, ahora vuelve a su casa y Marta le está sirviendo una cena en versículo 2 y Lázaro está sentado a la mesa, también nos dice versículo 2. Y María comienza a ungir los pies de Jesús con un perfume extremadamente caro. Mírenlo, versículo 3. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ella usa todo el perfume que tiene y lo derrama sobre los pies de Cristo. Ahora, un perfume costoso, un perfume que lo puso ahí y llenó toda la casa de fragancia, extremadamente caro. No es cualquier perfume este. No es el Paco que nos regalaban, ¿no?, a todos los varones cuando éramos chiquitos. O creo que era Mujercita, ¿no?, que le regalaban a todos. Quizás todavía lo hacen, ¿no? Pero esos eran mis regalos de cumpleaños y los de mi hermana cuando éramos chicos, ¿no?, en la fiesta. Terminaba la fiesta, tenías 8 Pacos, ¿no? El chiquito ahí con la gorra y la patineta, ¿sí? No sé si todavía será el mismo logo, inclusive. No, este era uno caro. Ni uso perfume, entonces no sé cuáles son los caros, pero ustedes saben, ¿no? Uno bien caro. Entonces, habla Judas. Ahora recordemos, Juan ya presentó a Judas. ¿Cómo lo presentó? El que lo entrega, un diablo, el que lo traiciona. Y acá Juan no se puede contener, miren lo que dice. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar. O sea, este es su sobrenombre, el que lo entrega. Y habla. Y si recuerdo bien, habla por primera vez en el Evangelio. Y dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aquí vemos lo caro que era el perfume. Un denario era el salario de un día. 300 denarios es el salario de un año. Una vez que quitas las fiestas, los días de reposo, sale más o menos a eso. Es un perfume de un salario de un año. Ahora, yo no sé vos, pero yo jamás en mi vida gastaría dinero en un perfume que vale el salario de un año. Si estamos hablando de millones de pesos, no lo hagas, ¿sí? Era más o menos el salario de un año. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de María? María hizo un acto de amor, un acto de generosidad, un acto profundo de adoración a Cristo. Ella derrama ante Cristo lo mejor que tenía y todo lo que tenía y lo pone en sus pies en un momento. Un perfume que cuesta lo que cuesta un año de trabajo. Y Judas, de manera hipócrita, dice, eso se podría haber dado a los pobres. Pero en realidad él solo quería el dinero para sí mismo. Miren versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Noten su hipocresía. Judas es el tesorero. Ahora, ¿vos le vas a encargar la tesorería a cualquiera? Si vos sabés que alguien es ladrón, le vas a decir, mira, vos ocupate de todo mi dinero, ¿sí? Te lo voy dando, andá invirtiéndomelo. No, ¿qué va a decir? No, las inversiones cayeron, perdiste todo. No le vas a dar a un ladrón. Judas es un hipócrita. Nadie sospecha que es el traidor, nadie sospecha que va a entregar a Jesús, nadie sospecha que es un ladrón, porque la tesorería le das a una persona íntegra. Entonces por 3 años él está sosteniendo la bolsa de dinero y nadie sabe que él quita de ella. Si no, le sacarían su puesto.
Entonces vemos la profundidad de la hipocresía de Judas. Ningún discípulo se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ningún discípulo paró y dijo, che, pará, tenemos que hacer algo con Judas, porque es obvio que está robando la plata. No, nadie. Es más, en Marcos 14:4 dice así, en este pasaje paralelo, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No solo Judas dice que se está gastando y se debería dar a los pobres, pero es como que arrastra a otros discípulos con él, se ponen de su lado, porque no saben que es un hipócrita, no saben que él quiere tomar el dinero para sí mismo, y dicen lo mismo que él. Y Jesús le dice a varios de los discípulos, déjenla. Pero Judas fue un hipócrita de hipócritas. Nadie es tan hipócrita como Judas. Y solo décadas después, estamos hablando 60 años más tarde, más o menos 50, 60 años más tarde, Juan escribe el Evangelio de Juan y nos dice por qué lo hace. Porque él está robando dinero. Y las palabras que usa Juan son muy poderosas porque dice que él no se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y esta palabra era muestra una continuidad. Todo el tiempo era ladrón. Y la palabra ladrón está puesto en el lugar enfático. Juan dice, este hombre es un ladrón. Siempre fue ladrón, todo el tiempo fue ladrón, continuamente era un ladrón. Estaba robando. Pero usa otras palabras parecidas. Dice, y como tenía la bolsa, y esto habla de que siempre tenía la bolsa, y siempre se echaba en ella, él continuamente estaba sustrayendo. Todas las palabras y todos los verbos que usa Juan aquí en este pasaje habla de algo continuo. No es que en algún momento fue un ladrón, no es que en algún momento tomó dinero. No, todo el tiempo, por 3 años, él está sacando su porcentaje para sí mismo, robando de la bolsa. Era un ladrón, era hipócrita, era de lo más hipócrita que existe, porque nadie sabía. Pero Jesús sabía. Jesús conocía su corazón. Y Jesús, conociendo el corazón de Judas, lo reprende. Pero miren cómo lo reprende. De la manera más amorosa. Aún sabiendo el desprecio de Judas por Cristo, lo reprende con amor y misericordia. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es muy misericordioso con Judas. Un autor dice esto, Jesús es ungido con un amor rebosante por María y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por Judas. Y esto fue la gota que rebalsó el vaso para Judas. Su odio por Cristo había atravesado el límite. Ya no podía soportarlo más. Aborrecía a Jesús de lo más profundo de su corazón. Y en Marcos 14, que es el pasaje paralelo, inmediatamente después de que termina esta escena, que termina acá en versículo 8 en Juan, nos dice Marcos, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Judas sale inmediatamente de esa charla y entrega al Hijo del Hombre. Ellos le prometieron dinero. En Mateo 26 nos dice que le prometieron 30 piezas de plata. Esto era el precio de un esclavo. Esto eran monedas, esto no era nada. Y Judas se va de Betania, camina 2 kilómetros solo a Jerusalén, lo entrega a los principales sacerdotes y luego vuelve 2 kilómetros para insertarse de nuevo en el grupo, como un gran hipócrita, como que siempre fue de ellos. Y lo hace todo por 30 piezas de plata. Esto no es por dinero. Esto es porque ya no aguanta más a Jesús. Lo quiere matar. Y nos dice allí en versículo 11 de Marcos 4 que él buscaba entregar a Jesús en un momento oportuno. Y buscaba es que todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está en su mente. Tengo que buscar el lugar exacto para que lo pueda traicionar y lo puedan arrestar.
Y allí dice el momento oportuno. Y saben que es muy interesante porque en Lucas capítulo 4, versículo 13, después de que terminan las tentaciones de Jesús, Satanás se va y dice que él esperaba un momento oportuno. Hermanos, la obra de Satanás es la obra de Judas. La obra de Judas es la obra de Satanás. Él está buscando el momento oportuno para llevar a Cristo a la muerte. Este es el hipócrita de hipócritas. Nunca jamás alguien sospechó algo. Pero la segunda escena que vemos de su hipocresía es el traicionero hipócrita. En Juan 13, así que vamos una página más, Juan 13. Hemos visto mucho Juan 13, conocemos muy bien esta escena. Es la última noche de Jesús con sus discípulos, va a enseñarles en Juan 13 al 16. Y Cristo primero va a comenzar lavándole los pies a los discípulos, pero miren lo que inicia este lavado de los pies. Versículo 2, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Jesús sabe lo que Judas está por hacer y Jesús toma una toalla y comienza a arrodillarse delante de cada uno de los discípulos, los 12 discípulos. Y conocemos la conversación, ¿no? Llega Pedro y Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar. Y dice, si no te lavo, no tenés parte conmigo. Y dice, bueno, lávame todo. Y como esto es una ilustración de la salvación, Jesús le dice, versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, está hablando de salvación. Pero no todos. No todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Aquí se ve el gran amor de Cristo. El gran amor de Cristo. Se arrodilla a lavar los pies de los discípulos, la cual no eran dignos de tener sus pies lavados por Cristo. Pero no solo lava los pies de los 11 discípulos escogidos, lava los pies del traidor. Del traidor. En humildad se arrodilla ante Judas en servicio a él, lavándole los pies al que ya fue a los principales sacerdotes para entregarlo y después de esta escena va a ir a darles a Jesús. ¡Qué amor! A pesar del pecado atroz, el más atroz del universo, se arrodilla a lavarle los pies. ¿Cómo debo amar yo a los demás? ¿Cómo debes amar vos a los demás? ¿Cómo debes amar vos a tus enemigos? ¿Cómo debes amar vos a los que te hacen mal? ¿A los que buscan tu mal? Como Cristo amó. Y cuando veo este pasaje digo, ¿amo como Cristo? Si no respondas en voz alta, no amás como Cristo. ¿Quién se hubiera arrodillado el de darle los pies a Judas sabiendo que te estaba por llevar a la muerte? Nadie. Pero es la meta. Y cuando tengo dificultades y me cuesta amar a ciertas personas, amo como Cristo amó. Cristo es mi ejemplo. Y cuando alguien quiere mi mal y aún me quieren matar y me cuesta, amo como Cristo amó. Debemos amar como Cristo. En versículos 21 y 22 Jesús revela la angustia de su corazón. Dice, habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Y miren el nivel de hipocresía de Judas. Primero, ninguno sabía que era Judas. O sea, el tipo está con ellos todos los días y no saben que es él. No saben que él lo va a traicionar. Al punto que Mateo 26, 22 dice, ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Cada discípulo empieza a hacer una autoexaminación y piensa, espero que no, pero quizás soy yo. Y dicen, ¿soy yo, Señor?
Y Judas, actuando preocupado de la misma manera que ellos, dice Mateo 26-25, Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Maestro, ¿soy yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Sí, sos vos. Sos vos. Y siempre me pregunto, ¿cómo habrá sido esta escena? Porque los discípulos no entendieron que fue él. ¿Cómo habrá sido la escena? No sabemos. Porque ni ellos entendieron que era el traidor, aun cuando se va de la sala, no entienden que él es el traidor. Y Pedro le dice a Juan, que Juan está al lado de Jesús, preguntale a Jesús quién es el traidor. Y Jesús dice, yo voy a mojar este pan y a quien se lo doy, él es el traidor, y lo moja y se lo da a Judas. Entonces Juan sabe, pero el resto no. Y nos dice versículo 27, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entra en Judas para hacer el acto más diabólico que ha existido sobre la faz de la tierra. Un autor dice así, el día de salvación se había cerrado para Judas. La misericordia divina dio lugar al juicio divino. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado en su corazón. Satanás se había instalado allí. Y aún así, los discípulos no lo entendieron. Miren versículo 28. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dirá algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¡Wow! Judas es el hipócrita de hipócritas. No lo pueden entender. No lo pueden entender. Y me vuela la mente que ninguno de los discípulos que estuvo con Judas 24 horas por día, 7 días por semana, por 3 años, ni se les ocurrió que Judas sería el traicionero. Este es el significado de hipócrita. Si lo tenés en el diccionario, tenés la foto de Judas al lado. Es el hipócrita de hipócritas. Pero ahora había sido desenmascarado. Y ahora se revelaría quién es él. Y ahora ha llegado el tiempo de la muerte de Cristo. Entonces pasamos de la elección y la hipocresía de Judas III a la traición de Judas. La traición de Judas. El momento llegó. Judas buscaba el momento oportuno para entregar a Jesús y ese momento había llegado. Pero no porque Judas lo determinó, sino porque Cristo lo determinó. Y ahí nuevamente en Juan 13:27 Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le da un mandato. Lo vas a hacer, hazlo ya. Este es el momento. Anda a hacerlo. El tiempo perfecto de Dios de sacrificar a su Hijo en la cruz había llegado y Jesús le dice, eso que está en tu corazón, anda a hacerlo, llévalo a cabo. Y Judas traiciona al Hijo del Hombre. Y debemos entender que esto no fue un momento de enojo, no fue un momento de explosión de ira o malicia, no fue algo que justo pasó y después estaba mal y volvió al Señor. No, fue el fin culminante de un corazón que aborrecía a Jesús. Y ni siquiera lo entrega por dinero, aborrece a Cristo. Y entonces mientras Jesús luego está sentado con los discípulos instituyendo la cena del Señor, Judas está entregando al Hijo del Hombre en el mismo momento. Entonces los dos llegan al jardín de Getsemaní. Primero Jesús con sus discípulos. Y allí Jesús está en gran angustia. Y Jesús está orando al Padre y está transpirando gotas gruesas de sangre, pensando en lo que será el sufrimiento de la cruz. Físico, pero más que eso, espiritual, muriendo por el pecado del hombre. Y allí se está sometiendo bajo la mano de Dios, la voluntad de Dios en camino a la cruz. Y mientras está allí, los discípulos durmiendo y Jesús orando, llega Judas con una tropa romana, con cientos de soldados romanos, en la oscuridad, en secreto. Y ahora Judas les dijo en Marcos 14:44, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Y en Marcos 14:45 dice que Judas llegó, Judas se acerca a Jesús y le dice, Rabí, y lo besó. Y lo besó.
Esto era un saludo de amigo, un beso. Un beso era un símbolo de amor, un símbolo de afecto, un símbolo de ternura, un símbolo de amistad. Pero este fue el beso de la traición. Este fue el beso de veneno mortal. Esto fue como un carbón encendido por las llamas mismas de la profundidad del lago de fuego eterno. Ese fue el beso de Judas. Fue un beso frío, fue un beso diabólico, fue un beso hipócrita, fue un beso directamente del infierno. Y Jesús le dijo en Lucas 22:48, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mateo agrega que Jesús dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Y Cristo es arrestado y probado y condenado a la cruz. Y allí en la cruz, Jesucristo el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Como dice Pedro, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y pasamos de la elección y la hipocresía y la traición de Judas a finalmente el fin de Judas. El fin de Judas. Vayan conmigo a Mateo 27 y después vamos a ir a Hechos capítulo 1. Y vamos a tratar de reconciliar estos dos pasajes que parece que están en contradicción en varios puntos, pero no lo están. Judas lo entregó en la noche, pero en Mateo 27 ya es de mañana. Los líderes han determinado asesinar a Jesús, o sea, van a llevar a cabo lo que ya planearon antes, pero Judas está siendo acusado en su conciencia, no puede aguantar más, no encuentra alivio, y entonces devuelve el dinero. Mateo 27:3, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Él se siente mal. Y la mejor traducción acá es remordimiento, no arrepentimiento. Y lo lleva a los líderes, pero a los líderes, ¿qué les importa? Ellos ya tienen lo que quieren. Ellos ya tienen a Jesús. Ellos ya lo han arrestado, ahora lo van a llevar a que lo condenen a muerte. Entonces, ¿qué hace Judas? Echa las monedas al piso del santuario, la cual es un cumplimiento de una profecía. Versículo 5 dice, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Sale de este lugar y toma su vida. ¿Cómo toma su vida? Se ahorcó. Este no es un hombre arrepentido como Pedro, que negó al Señor y luego volvió al Señor. No. Este hombre no tuvo arrepentimiento. Este hombre tuvo remordimiento. Este hombre se sintió mal, pero no porque pecó contra Cristo, sino porque su pecado de traicionar al Hijo del Hombre no produjo ninguna satisfacción. Solo trajo culpa, mucha culpa. Su conciencia lo acusaba vehementemente. Un autor dice que estaba viviendo un infierno de su propia creación y tenía que callar su conciencia. Y la única manera que lo podía hacer era tomando su vida. Entonces el pecado lo lleva al punto de quiebre y no al arrepentimiento, no, sino al suicidio. El único remedio viable para su corazón incrédulo fue rechazar a Cristo y tomar su propia vida. Este fue el fin de su vida física, pero no el fin de su vida eterna, la cual es la muerte eterna para siempre, donde su conciencia le acusará por los siglos de los siglos. Y los sacerdotes puros y justos, entre comillas, ¿qué dicen? Versículo 6. No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. ¿Cómo vamos a poner este dinero en el templo? Eso sería terrible, esto es precio de sangre. Hipócritas como Judas, ¿no? Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es el único otro lugar que se relata la muerte de Judas. En Mateo vemos que él muere ahorcado y que compran un
terreno con el dinero que él echa allí. En Hechos capítulo 1 se elige un nuevo apóstol para reemplazar a Judas. Y en eso Pedro dice, y leo desde el 15, dice, por este tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, dos cosas acá. Primero, ¿quién compró el terreno? Porque acá dice que Judas adquirió el terreno. Sí, Judas lo adquirió. ¿Cómo? Era el dinero de la traición de Cristo. Tiró las monedas, compraron la propiedad fue comprada por estos principales sacerdotes, pero fue con el dinero de Judas. Entonces dice que Judas adquirió este terreno. No solo eso, pero Mateo dice que murió ahorcado. En realidad dice que se ahorcó, para ser más preciso. Acá dice que cayó y sus entrañas explotaron para todos lados. Y es interesante que así termina la vida de Judas, ¿no? Ni siquiera pudo morir como él quiso. Ni siquiera eso. Fue a ahorcarse, quiso ahorcarse. No sabemos cómo fue esto, pero pareciera que fue a un lugar alto. Quizás fue algún árbol que tenía alguna rama o algo en la cual se ató y cuando saltó, se tiró, eso cayó y en vez de morir ahorcado, su cabeza choca con el suelo, su cuerpo explota para todos lados, entrañas por todas partes. Así muere. Así muere. Judas es una tragedia aún en su muerte. Quiere ahorcarse, pero muere de la manera más trágica, con sus entrañas esparcidas por todos lados en este campo que llaman el campo del alfarero. Y así el traidor, el hijo del diablo, el hijo del infierno, el hijo de perdición, muere y entra a un abismo oscuro de eterna perdición. Como dice Marcos 14:21, he leído los otros pasajes, pero este no leí hasta ahora, pero es lo mismo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel, juicio sobre aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Este es Judas. Él anduvo con Cristo, él escuchó a Cristo, él siguió a Cristo, pero aborreció a Cristo. Y lo entregó por 30 piezas de plata. Es el hombre más miserable y despreciable que ha vivido sobre la faz de la tierra. Y no es miserable sobre la faz de la tierra por quién era cuando comenzó a seguir a Jesús, sino porque terminó rechazando a Jesús. Y eso lo lleva a su fin. Porque todos somos miserables cuando comenzamos. Pero debemos creer en Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos de su vida? Quiero darle 4 principios que aprendemos de su vida. Primero, su vida es un ejemplo de oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas. Él tuvo la misma oportunidad que los 11. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Vio las mismas cosas, escuchó las mismas enseñanzas, experimentó los mismos milagros. Y hermanos, la realidad es que no importa cuán cerca estás del Señor. O sea, no importa si tu familia es creyente. No importa si venís a la iglesia cada semana. No importa si haces un ministerio. Si no crees en Cristo, no podés ser salvo. Judas rechazó a Cristo. Y rechazó la oportunidad de dar su vida por Cristo. Si vos sos salvo, te pregunto, ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios a vos? ¿Cuántas oportunidades te da Dios a vos todos los días? Si no conoces a Cristo para creer en Él y no crees, lo rechazás. O si conoces a Cristo para servirle y no le servís. ¿Cuántas oportunidades te ha dado? ¿Aprovechás de las oportunidades que Dios te ha dado o las desperdiciás? Como Judas las desperdició. Segundo, Judas es un ejemplo de hipocresía, que lo hemos visto bastante. Judas engañó a todos.
Engañó a las multitudes, engañó a los seguidores de Cristo, engañó aún a los discípulos. Parecía que era un verdadero creyente, pero no lo era. Y nadie lo supo. Nadie supo que él era hipócrita. Hasta el momento que aparece con los soldados y besa a Jesús. Y ahí los discípulos se dan cuenta quién es. En ese momento. Pero ¿sabes a quién no engañó? A Dios. A Dios no lo engañó, porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios no puede ser engañado. Y quizás este sos vos. Quizás este sos vos. Tenés a todos engañados. Y vas a la iglesia y tenés al pastor engañado, a los diáconos engañados, a los líderes engañados, a los hermanos de la iglesia engañados. Pero ¿sabes qué? No puedes engañar a Dios. No puedes engañar a Dios. Él no puede ser burlado. Y si vivís toda tu vida con esta hipocresía, ¿sabes qué? Vas a llegar al final de tu vida y Dios va a decir, no, era toda una mentira, y te va a echar al infierno. Y no podrás culpar a nadie, y no vas a poder llamar a un abogado. No, eso no va a estar ahí para vos. Tu juicio será final y permanente, lejos de Dios, por toda la eternidad. Entonces examina tu corazón en esta mañana. Porque la realidad es que hay personas como Judas en cada generación y en cada época de la historia humana. Personas que parecen ser convertidas. Personas que aparentan servir al Señor. Pero en fin, cuando su corazón es revelado, muestran que nunca conocieron al Señor. Que nunca creyeron en el Señor. Y por esto cada día nosotros debemos estar continuamente examinando nuestro corazón. Tal como los discípulos, diciendo, ¿soy yo, Señor? Quizás como creyente, no solo como incrédulo que debe creer, ¿no? Pero como creyente vivís en hipocresía, haciendo creer a los demás que sos súper espiritual, más espiritual de lo que sos. Y haciendo creer a los demás que sos un súper cristiano, que ya te cuento un secreto, ninguno es un súper cristiano, ¿sí? Todos luchamos con pecado, todos luchamos con dificultades. Y venís y estás como, no, yo no lucho con nada, yo estoy acá arriba espiritualmente, estoy bien, no tengo tentación, no tengo pruebas, o las tengo, pero para mí son fáciles. Pobre de vos que luchás con eso. Soy el padre perfecto, la madre perfecta, el marido perfecto, la esposa perfecta. Preguntale a tus hijos o a tu esposa o a tu marido, no es así. Soy el hijo perfecto, la hija perfecta. Ante todos, soy un cristiano. Ay, el pastor piensa que, yo amo al Señor, qué bueno. Pero en realidad, en tu corazón estás lejos de Dios. Y venís acá el domingo y adoro al Señor, alabo al Señor, y después ya llego a casa el domingo, el resto de la semana, y soy un desastre. Soy un desastre. Pecando, indiferente a Dios. Dios no es parte de mi vida. Hasta sábado a la noche, quizás ni sábado a la noche, domingo a la mañana, cuando me tengo que levantar y venir a la iglesia. No hagas de tu vida una tragedia siendo hipócrita, sino arrepentite, que Dios te saque la máscara, te va a demostrar su gracia y su misericordia y vivís sirviéndole de corazón. Que la vida de Judas no sea tu vida. Tercero, en esta vida vemos un ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hemos visto que Dios ha decretado todos tus pasos y tu camino y al mismo tiempo vos decidís todo lo que vos vas a hacer. Pero quiero que entendamos esto, al final de todo, en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre, quiero que entiendas esto, el plan de Dios no puede ser estorbado. Nunca. El plan de Dios no puede ser frustrado. Lo que Judas hizo no frustró el plan de Dios, cumplió el plan de Dios. Pero hay de aquel que traiciona al Hijo de Dios. Entonces tu pecado no estorba el plan de Dios, pero hay de ti si te pones en contra de Dios. No lo hagas. Sino hace como Cristo y sometete bajo la voluntad de Dios. Y cuarto, esto es un ejemplo del amor misericordioso de Cristo. A pesar de la hipocresía de Judas y del odio de Judas y de la maldad de Judas y de la traición de Judas, miren a Cristo, Él fue amoroso, Él fue bondadoso,
Él fue lleno de gracia hacia Judas, misericordioso, le lavó los pies. Entre el momento que Judas va a entregar a Jesús y Judas lleva a los soldados a Jesús a tomar a Jesús. Y cuando lo recibe y Judas le da un beso, lo llama amigo a Judas. Este más vil pecador que entrega a Cristo, un hombre destinado al infierno, y a él Jesús le muestra misericordia y amor. Increíble. Entonces cuando alguien llamándose hermano me trata mal a mí, y alguien llamándose hermano me quiere matar a mí y me odia a mí, ¿cómo debo tratarlo? Con amor. Che, sacate los zapatos, ¿te puedo lavar? ¿No? Amor, misericordia, bondad, como Cristo a Judas. Pero yo entiendo la lucha. Digo, pero no sabe lo que me hizo. Pero fue peor que Judas. No, pero decimos, no, pero es un recontra hipócrita. Y todos, lo peor de todo es que todos creen que es bueno mientras me está apuñalando en la espalda. Pero es peor que Judas. ¿Envió al inocente Hijo de Dios a la cruz? ¿O solo odia a otro pecador? Que sos vos, que soy yo. Entonces aprendamos de Cristo. Y andemos como Cristo anduvo. Y esta es la actitud del creyente que ama a todos. Aún a alguien como Judas. Entonces, hermanos, para terminar, Judas es la tragedia más grande que el mundo haya visto. La más grande. Traicionó al Hijo de Dios. ¿Y saben lo que ocurrió? Como dije, el plan de Dios no fue estorbado. Pero lo que Dios hizo es, Dios no usó a Judas, sino que escogió a otra persona para su labor. Y en su lugar, en el lugar de Judas, puso a Matías en Hechos capítulo 1. Y Judas murió, el hijo de perdición, y fue al lugar de eterna perdición, al lugar de sufrimiento eterno, donde ha estado ahí por 2000 años y seguirá allí por los siglos de los siglos. Pero Matías, usado por el Señor, también termina dando su vida por el Señor. Entonces, que la vida de Judas sea una advertencia a nosotros. Si te llevas una cosa, llévate esto. Que sea una advertencia para mi vida. Que sea una advertencia para vos si no conoces al Señor y estás fingiendo ser hijo de Dios. Yo no sé quién sos. El que está al lado tuyo no sabe quién sos. Pero sabes que Dios te está dando una oportunidad hoy de creer verdaderamente en Él. Dios te está dando una oportunidad de ser salvo por su gracia. Pero un día, y no sabes cuándo es, pero un día el Señor va a cerrar esa puerta y te va a entregar a Satanás. Y va a decir, ya no hay más oportunidad para vos. Y tu fin es el infierno. Y Jesús te va a decir, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Y vas a entrar en un lugar de eterna perdición junto con Judas. Entonces arrepentite de tu pecado. Cree en Cristo. Pone tu fe en Él. Y la Biblia promete vida eterna. Y la Biblia promete estar con Cristo para siempre, por toda la eternidad. Esto no es solo una advertencia para aquel que dice que es creyente y que no es creyente. Esto es una advertencia para verdaderos creyentes. Como creyente, deja de actuar como un seguidor de Cristo y abandona todo y verdaderamente seguí a Cristo. Y no seas como Judas. Aún siendo creyente, hay muchos que viven una vida hipócrita. No lo hagas. ¿A quién estás tratando de impresionar? Deja todo y serví a Dios. Entonces este Judas, el traidor, desperdició su vida despreciando al Salvador con hipocresía hasta el final de sus días. Entonces te animo, no desperdicies tu vida, no traiciones a Cristo, aprende de esta advertencia, deja todo y seguí a Cristo. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. Eres un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que ha ordenado las cosas y llevarás cada una de ellas de acuerdo a tu soberanía y tu control. Ningún pecado, ninguna persona, ni el diablo mismo puede estorbar tus planes, porque lo que has determinado lo harás.
Y Padre, entendiendo tu soberanía, también entendemos nuestra responsabilidad como hombres y mujeres. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que está fingiendo la vida de creyente, que se sabe de memoria el Evangelio, que si le preguntás se sabe todas las respuestas de la Biblia, pero que su corazón está lejos de ti. Su corazón está en contra tuyo, en rebelión a ti, luchando contra ti, enemigo de ti. Que deje esa hipocresía, que hoy se arrepienta y ponga su fe en ti, en Cristo, que murió en la cruz por sus pecados y resucitó en victoria sobre el pecado. Padre, te ruego que cualquiera que no conozca a Cristo hoy, que se saque esa máscara de hipocresía, porque en fin, ¿qué importa si fingía que era creyente todos estos años? ¿Qué importa? Que hoy caiga ante ti y sea salvo. Y Padre, te pido por creyentes que viven en hipocresía. Padre, obra en sus vidas, que realmente abandonen todo y te sigan a ti, y que así vivamos para tu gloria. Padre, te damos gracias por este ejemplo que tú has puesto delante de nosotros, y pedimos, Señor, que sea una advertencia a nosotros, que no desperdiciemos nuestras oportunidades, que no seamos hipócritas, que tomemos decisiones basadas en tu voluntad, Señor, y que amemos a otros como Cristo amó a Judas, que es nuestro ejemplo perfecto. Te pido, Señor, que obres en nuestro corazón por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.